Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenos días, bienvenidos al programa. Esta es la entrevista y vamos a platicar con la doctora Silvia Ramos Hernández, que es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICASH. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Esto es el estudio de Ultimátum, ya han estado aquí con nuestra amiga. Está estrenando. Como invitada se está estrenando. Sí, estamos iniciando ya las entrevistas. Pues le deseamos a todos un feliz año, feliz día de Reyes y Reinas, ¿no? Sí, de Reyes y Reinas, claro. Perfecto, muy bien. Doctora, la verdad es un placer tenerla acá y sobre todo del inicio de este año, pues hemos tenido dos sucesos un poco pues, inquietantes. Lo que pasó en el Cañón del Sumidero, pues sí, en lo personal me llama la atención. No hay antecedentes de un suceso de esa naturaleza. Entendemos, ¿cómo explicamos, cómo logramos decir pasó esto por esto, en el caso del derrumbe del cañón? Sí, bueno, antes que nada, pues gracias por invitarme a esta sesión y cuantas veces, no solamente yo, sino también nosotros investigadores de nuestro instituto, poder participar también para pues clarificar algunas cuestiones que sí son importantes. Regresando al caso, al suceso de lo ocurrido en el Cañón del Sumidero, pues primero recordar que vivimos en una región geológicamente muy compleja, tectónicamente muy compleja, porque está ligado a tres placas tectónicas activas, y esas placas tectónicas, su actividad de hace muchos cientos de miles de millones de años ha dejado pues todas estas cicatrices que hay en todo el territorio estatal. Esta la falla del Cañón del Sumidero, conocida como Cañón del Sumidero solamente, es una falla muy extensa, muy compleja en su geológica y geomorfológicamente. Pero así como esas fallas, también hay otras fallas también activas en Chiapas. Y entonces, bueno, eso parte de recordar de en qué territorio vivimos. ¿Verdad? Un territorio sísmicamente muy activo, con dos volcanes activos, con fallas que se reconocen también que están activas. Pero la otra parte es esa composición del riesgo, del peligro, que es la acción ya antropogénica también, que siendo una región activa sísmicamente, pues también las alteraciones que puede generar la parte de las acciones humanas, como la deforestación, el cambio del uso del suelo para generar en lugares dependientes muy abruptas la agricultura o la ganadería. Sí. Entonces también eso va siendo parte de un incremento también de los riesgos en la entidad. En lo que va en el Cañón del Sumidero, efectivamente no se había presentado recientemente algo parecido, por lo menos no se había reportado. Incluso después del terremoto del 2017, pues eso son de las áreas, estas que tienen una pendiente muy, muy pronunciada, como los cañones del Cañón del Sumidero, que pudiera haberse visto algún fenómeno similar. Y sin embargo, pues 2 años después ocurre este desprendimiento, vuelco caído, como se le señala también, pero al final y al cabo es un desprendimiento de rocas muy grandes, sí, que ponen en peligro la actividad turística en la zona, que es una actividad muy importante económicamente en el estado y para esta región. Entonces, pues sí, en este contexto geológicamente, pues toda la mayor parte de la entidad chiapaneca tiene esta geología caliza, kárstica, y todas estas calizas pues están constituidas en grandes bloques, en grandes paquetes geológicamente, pues así se ven, la estratigrafía así es, en grandes capas o bloques, que las podemos ver cuando viajamos de Tuxtla a San Cristóbal. Bueno, en esa es otro contexto geológico, pero a lo que quiero decir es estas capas que se ven como grandes lajas, y se ven los bloques también que cuando están sueltos también pueden ser un peligro enorme para también la carretera de la autopista, y pues ahí las autoridades pues siempre están pendientes que no haya pues ni un resto de estos bloques
sobre el piso asfáltico porque pues representan un peligro para los que ahí transitan. Pero volviendo al cañón del Sumidero, estos bloques no se han desprendido recientemente. Quiero decir, toda la base del cañón del Sumidero, cuando uno viaja, se puede ver estos enormes bloques que están ya en la base de la pendiente, de estas pendientes pronunciadas, y que pues ahora ya están cubiertas con vegetación, ya forma parte de la vegetación de esta estabilidad que le da la misma composición de vegetación, y entonces pues no representan realmente un peligro. Pero lo ocurrido recientemente pues sí pone se agrega una parte también del riesgo que hay que conocerlo, que hay que monitorearlo, que hay que verificarlo, para que pues no represente un riesgo para los visitantes. Es así como también carreteras y otros lugares donde ¿Tú también hay sugerirías monitorear? Yo sé que ustedes tienen ir a UNICACH y tú encabezas esta vigilancia, este monitoreo en los volcanes, que también en el Cañón del Sur, dado que es un símbolo tan emblemático, es nuestro escudo de Chiapas, sí, ¿no? Es patrimonio natural de la humanidad, bueno, de las maravillas, o sea, tenemos todos los chiapanecos y todos los mexicanos se pusieron todos en alerta cuando supieron de este desprendimiento. Internacionalmente conocido. ¿Tener un sistema de monitoreo ahí? Sí, ya lo amerita. Es decir, por ejemplo, sitios que son muy visitados, y no solamente por locales, nacionales e internacionales, es una afluencia muy, muy constante de turismo. Pues sí, hacer un estudio, un monitoreo ya de estos posibles bloques que puedan tener algún riesgo de desprendimiento, sobre todo lo que están obviamente en las partes más altas, porque el cañón lo que tiene que sus paredes son totalmente verticales. Sí. No es como estas pendientes que les estoy hablando de la carretera Tuxtla-San Cristóbal, que tienen un declive que pues no representan en sí un riesgo. Aún así hay desprendimientos de bloques calizos. En el caso del cañón del Sumidero pues se vio muy estrepitoso la caída que filmaron los visitantes, porque en el desprendimiento y a la hora que llega hasta al fondo de esa pendiente, pues levanta una nube de polvo muy grande que atraviesa incluso todo el cañón, ¿no? Y quita la visibilidad del sitio. Entonces sí se agrega, digamos, a la necesidad de otro monitoreo más en la entidad, no solamente los volcanes, sino también estas pendientes, porque como Chiapas tiene una actividad sísmica permanente, pues estos bloques, si no se le da un seguimiento, pues puede tener también igual consecuencias. Sí, porque digo, ya especulando, ¿no? Sí. Pudo haberse reblandecido por el sismo de hace 2 años, hasta que llega un momento en que se pueda desprender. En cambio, si tienes un sistema de monitoreo ahí, al menos vas viendo cómo se van comportando las paredes. Sí, mira, todo este concepto del monitoreo de los diferentes riesgos en la entidad, pues, tiene que ser una realidad bien apoyada, bien con instrumentación, porque aquí ya merita sistemas de GPS, un monitoreo sísmico también y una verificación visual de todas estas paredes para determinar en dónde sí podría haber un riesgo y en dónde no. Naturalmente, lo que comentaba también acerca de los cambios que se hacen en la parte superficial, de alguna manera, bueno, también han preguntado si eso tiene que ver el cambio de uso del suelo. Yo podría, por ejemplo, relacionar lo que es el cambio de uso del suelo con este árbol de Navidad, que ya no tiene aquella cascada tan preciosa que conocimos muchos de los que cuando había una caída tan grande que pues pasaba uno cerca y se mojaba uno, y ahora llegaba la brisa. Ahora ya es un hilito ahí de agua que corre, pues justamente porque estos sistemas calizos que tienen un sistema kárstico de cavidades subterráneas, pues guardan o conducen mucho de lo que es la humedad superficial. Entonces, si esa humedad superficial ya ha cambiado, ya ha variado, pues lo podemos ver literalmente en la superficie. En este caso del árbol de la Navidad quedó nada más esas cortinas muy bonitas que pues ahora son pues ya nada más para admirarlas, y que
no es porque se vayan a caer, porque algo tiene la caliza, que justamente el carbonato de calcio es un cementante muy, muy importante de las rocas, y no es que representen riesgo, pero sí, en el caso de estas rocas es probable que estas de hayan estado sensibles al desprendimiento. Pues, doctora, el Estado, es decir, el gobierno está haciendo su parte, por ejemplo, no escatima invertir pues en esto, por ejemplo, la prevención, el monitoreo, que eso pues a la sociedad nos mantendría informados si se hace un puntual seguimiento. Está haciendo el Estado esta parte, le está metiendo recursos. Mira, por lo que toca la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que realmente es una fortuna que tengamos en nuestra institución el monitoreo de los 2 volcanes y la red sísmica estatal, porque esto es ante los cambios gubernamentales que se van dando de manera natural, constantes, el mantener estos esfuerzos fijos en una institución, porque no solamente estás haciendo investigación, sino también estás formando recursos humanos para lo mismo, es una inversión pues obligada del gobierno, no solo federal, sino estatal. Entonces, estos esfuerzos pues son costosos, porque sí requieren equipamiento, requieren recursos importantes, y en el caso de México, recientemente tuvimos una reunión el año pasado de observatorios volcánicos del mundo. Entonces se ven las asimetrías enormes de países del primer mundo, principalmente Europa, y en América Latina, desde Costa Rica para abajo, todos los observatorios están bien mantenidos con recursos de sus gobiernos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en ese análisis, en esa discusión que tuvimos en ese entonces, que fue la reunión, fue en noviembre del año pasado, pues dábamos cuenta de eso, ¿no? De que en México sí hace falta invertir en general. Los observatorios, por ejemplo, volcánicos y sísmicos en el país están principalmente en la UNAM, que tiene el Servicio Sismológico Nacional a su cargo. Luego está la Universidad de Colima, que tiene los 2 volcanes, el volcán activo de Colima. Luego la Veracruzana, que tiene monitoreando el volcán Pico de Orizaba, y nosotros que tenemos en Unicach los dos volcanes, el Chichón y ¿Somos el único estado que tenemos 2? Somos el único estado que tiene dos activos. Entonces, no, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues realmente que sea Mérida. Pues se reconoce este esfuerzo, ¿no? Tanto se reconoce el esfuerzo que el año pasado pues el gobierno estatal nos dio el premio al mérito estatal en investigación, justamente porque por toda esta trayectoria que hemos tenido manteniendo pues estos esfuerzos no solamente de educación a las comunidades, principalmente las que están más cercanas al volcán, sino también el esfuerzo de mantener un sistema de monitoreo. Pero sí que hace falta más recursos para invertir. Obviamente todos estos esfuerzos, si no son apoyados fuertemente por los gobiernos estatal y federal, pues pueden reducirse a empezar a descuidar esos esfuerzos de monitoreo. Y luego pues vienen otros escenarios más, ¿no? Lo que decíamos del Cañón del Sumidero, que también ahí pues después del terremoto justamente tenemos un interés también en ver si hubo algo relacionado con el terremoto. Pues claro, todo el territorio se movió, ¿no? Todo se mueve en un terremoto. Entonces, pero eso, para tener un monitoreo constante, es poner equipos fijos que estén monitoreando constantemente y tener nosotros la recepción de la información para pues saber qué es lo que está ocurriendo. También recordarás que en el 2003 fue también un hundimiento también en una estructura también caliza, calcárea, que fue San Isidro Banderas en la zona norte de Chiapas. Sí. También fue algo inédito para la geología chiapaneca y para la población, porque sin tener precedentes para la población, porque no había sentido nada, hubo un hundimiento y hubo también pues una pérdida de vidas humanas y de viviendas, ¿no? Claro. Entonces son fenómenos, digamos que son condiciones naturales, ¿no? Pero donde ya hay población, tanto
población local como visitantes, sí son muy importantes los esfuerzos de la vigilancia. Oiga, pues el sábado, doctora, tuvimos el temblor, el primer temblor más fuerte. Más fuerte. Sí, porque pues el reporte que se tiene es de que han ocurrido 50 y tantos temblores. Desde el primero. Solo en lo que va de este año, más de 50 temblores, algunos no los percibimos. Esa parte también ustedes le dan un seguimiento y ¿qué nos puede comentar? Sí, pues lo primero es también igual nuevamente regresar al terreno en que vivimos, ¿no? Es una región, Chiapas junto con Oaxaca, en la cual estos fenómenos van a ser permanentes, estos fenómenos se han dado, se dan en el presente y se seguirán dando, ¿no? No es una condición, digamos, de algún castigo ni nada por el estilo, pues es esta subducción tan activa que tenemos de la placa de Cocos, ¿no? Que es la placa de Cocos, es en realidad el fondo oceánico que está se hunde por debajo de toda esta estructura territorial y pues es la que nos origina la mayor cantidad de sismos, tanto en todo lo que es el Pacífico mexicano hasta Centroamérica, que tiene toda el efecto de esta placa tectónica de Cocos. Entonces, pues además no se mueven de una manera igual en todas las regiones. Ahora es más activo, por ejemplo, está más activo después del terremoto Oaxaca, un poco menos Chiapas, pero ya el año pasado también tuvimos sismitos de 6 y algo, y entonces pues sí son pues eventos en los que nos recuerda continuamente a la sociedad y a las autoridades pues en qué terreno vivimos, ¿no? Y que no debemos descuidar todos los aspectos preventivos que nos marcan las instituciones, ¿no? Entre ellos pues los simulacros, en la casa organizar estos eventos, porque de algo posiblemente podemos estar seguros que nunca vamos a librarnos de los sismos. Esperamos que nunca ocurra un nuevo sismo tan fuerte o un terremoto como lo que sucedió en el 2017, pero pues esas son las condiciones que tiene. No hay palabra, ¿eh? No hay palabra, está todo Centroamérica igual, todo Sudamérica. En Sudamérica, por ejemplo, Chile, ¿no? Que ha experimentado terremotos mucho más fuertes que los que fueron en Chiapas de magnitud 9, o las de Japón de magnitud 9. Entonces son condiciones que son propias en la naturaleza, pero que a veces mucho de la sociedad nos cuesta aceptar, no como una fatalidad, sino aceptar que tenemos que prepararnos, que tenemos que vivirlos una y otra vez en la vida de un ser humano. Sí. Entonces, sí, sin el ánimo, doctora, de generar alarma en la sociedad, pero esta es nuestra realidad. Vivimos, como usted dice, una zona altamente sísmica, pero ¿qué más falta? ¿Qué falta por hacer? No solo el gobierno, como sociedad, no sé, las escuelas, los simulacros en los espacios de trabajo, en las iglesias. ¿Qué más tenemos que hacer para estar preparados para lo emergente o lo que pueda ocurrir en un caso? A pesar de que nuestro país ya está dando pasos más, digamos, dirigidos hacia la parte preventiva, no solamente la reactiva, aún falta más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hace mal las comparaciones, pero Chile, que justamente a raíz del año 60, que tuvo un terremoto de magnitud 9, y así ha tenido subsecuentemente uno y otro terremoto arriba de 8, 9. Entonces, desde los 60 empezaron a aplicarse para el cambio de sus reglamentos de construcción, para la educación a la población, desde pequeños hasta adultos, y los simulacros. Entonces, naturalmente, sabiendo que es tan compleja la situación y tan extensa la región chilena, esta aplicación de normatividad, educación, preparación, más también la aplicación de recursos muy fuertes a la adquisición de mucho de su sistema de monitoreo y vigilancia. Quizá posiblemente en Chile, en Sudamérica es el país que más dinero se le ha aplicado a esa parte. Entonces, ¿qué ha pasado con el último terremoto que tuvieron de magnitud 9?
pues que hayamos visto nada más un edificio que se la dio y que justamente pues tuvo consecuencias en el sentido de ver que estaba mal construido, que no se había tenido todo el reglamento de construcción, pero no es el caso de México. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues ir hacia esa parte, ¿no?, de reglamentos de construcción más exigentes, porque no se puede construir en cualquier tipo de terreno, en cualquier sitio, o en sitios inestables, por ejemplo. El estado de nuestras construcciones también, de que aunque tengamos el hecho de tener una construcción de bajo costo, por ejemplo, o una construcción modesta, o una construcción incluso humilde, no significa que no podamos hacerlo con miras hacia que alguna vez nos va a tocar o vamos a experimentar un sismo fuerte. Mira que estamos en riesgo. Si observas Tuxtla Gutiérrez, se está yendo todo el desarrollo inmobiliario hacia los cerros. Sí. Y ves hasta unos que están como colgados, ¿no? Ahí por los Amorosos y esa, sí, una cosa que dices tú, un temblor fuerte y se van a ir todos, sí, como fichitas de dominó, ¿no? Pues esa famosa cueva del Jaguar, ¿no? Que, bueno, esa fue la primera advertencia, que sí, no estén construyendo en la ladera, ¿no? Claro. Entonces sí tiene que haber esas normas constructivas, porque las normas de construcción justamente establecen el tipo de subsuelo que tiene la ciudad, las condiciones de la mecánica para resistir este tipo de aceleraciones que tiene un temblor fuerte, y evitar que las construcciones se vayan a caer, ¿no? Y la otra también es identificar viviendas de riesgo para, pues, a lo mejor hasta apoyar, ¿no? Sí, que no vayan apuntalarlas. ¿Sí? Sí, claro. Pues es que hay sistemas constructivos, sí, que se han desarrollado no solamente en México, en otro lado del mundo, para justamente reforzar. Ese fuelleo, ¿eh? Sí, reforzar pero se mueve junto con el temblor. Y la otra es la parte educativa, porque, por ejemplo, ahora sí ya se habla más desde pequeñitos sobre los sismos. En las escuelas se están dando las pláticas, los maestros les pasan videos, y ya los niños ya experimentaron ahorita, pues, que sí, bueno, si es que estaban despiertos, que es un sismo fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, la manera en que podemos a ellos ayudarlos a entender, comprender, es justamente a través de una buena enseñanza en las escuelas, los simulacros, y esta parte que tiene que ser constante, ¿no? Nada más recordarnos cada vez que pasa, sí, un sismo, decimos, ay, volvió a temblar. ¿Por qué está temblando tanto? Pues es una condición natural donde hay una acumulación de energía en esta parte del contacto de las placas tectónicas, y de repente pues hay una liberación brusca de esa energía, y se libera obviamente en forma de un sismo súbito que dura muy poco. Esa es pues la característica, ¿no? Que afortunadamente dura muy pocos segundos, menos de un minuto si acaso, pero en esos pequeños 40 segundos que dura, lo que hacemos la familia, o individualmente o colectivamente, está uno en el trabajo, pues eso es lo que hace la diferencia en decir que pasa nada más como una experiencia más, ¿no? Sí. Oye, pues ocurrió, yo estaba así, yo hice esto, y salimos bien librados. Y lo otro es que justamente como no han platicado, no han visto los riesgos que hay en las áreas donde se está, entonces pues salen corriendo, o bajan atropelladamente, y entonces los accidentes pasan más por acciones que no son las adecuadas que por el mismo sismo. Sí, claro. Oiga, en relación a los, doctora, a los volcanes, ¿qué nos puede comentar? Bueno, pues también Chiapas pues ha experimentado pues una erupción enorme, ¿no? De que fue la erupción más importante del siglo pasado, la erupción del volcán Chichón en 82. Sí. Y que le dio la vuelta al planeta. Sí, le dio la vuelta a la ceniza al planeta, y fue también causante de cambios en el clima, de alteraciones climáticas muy fuertes. Y eso nos recuerda el tamaño de actividad que tienen estos volcanes. Entonces, una parte del trabajo que hacemos de manera cotidiana, pues número uno es la vigilancia del volcán, la vigilancia sísmica que se tiene permanente del volcán. Pero tenemos también una actividad muy, muy importante en ambos volcanes, que es el trabajo comunitario que hacemos en escuelas y comunidades, sobre todo las que están más cerca del volcán Chichón, de entender y comprender cuál es la realidad que se tiene frente a convivir en las cercanías de un volcán activo. Sí. Y en el otro lado el Tacaná también, porque el Tacaná, si bien es cierto,
no ha tenido una manifestación, esperamos que nunca suceda como la de Chichón, pero en 1986 pues hubo una reactivación en el Tacaná, una reactivación relativa porque sí generó una fumarola muy grande que fue vista muchísimo en toda la región, entonces había toda esa preocupación de que podría pasar. Afortunadamente no comprometió estructuras más internas del volcán y solamente fue emisión de cenizas y gases y vapor, pero los volcanes, pues una de la parte importante de su vigilancia y monitoreo es el seguimiento de su actividad. Es como llevar pues el seguimiento del corazón, ¿no? Y estar viendo el pulso cómo va, que ver si se acelera, pues estar pues pendiente, ¿no? De que eso no continúe, porque a veces después de terremotos tan fuertes como el ocurrido en 82, en algunas partes del mundo los volcanes se han reactivado. Entonces, después de lo ocurrido en Chiapas en el 2017, sí, hemos sobre todo observado qué es lo que hacen los nuestros. Afortunadamente, pues están tranquilos, no hay nada de alarma, no hay nada que ponga en riesgo a la sociedad, ni tampoco motivo para preocuparse, ¿no? Pero sí, esta parte que conviene, no solamente para los volcanes de Chiapas, sino también para los otros volcanes de México, de los que están activos ahora, pues esa parte del conocimiento de esta actividad en la población, sobre todo la que está más cercana. No, pero es un dato muy interesante. Los terremotos se correlacionan con los volcanes en su posible activación. En una reactivación, no porque tengan directamente una relación directa, sino que los volcanes activos tienen pues, a varios kilómetros de profundidad una cámara magmática. O sea, hay lava abajo, ¿no? Hay muchos kilómetros de profundidad. Entonces estas cámaras magmáticas en el momento de una erupción, pues es como esta taza de café que está tranquila aquí. En el momento en que hay un movimiento brusco, pues esta estabilidad se altera y entonces puede venir un cambio en el estado del volcán, ya sea para expulsar gases o incluso hasta lava. Y afortunadamente en el caso de los dos volcanes, en el Chichón y el Tacaná, no sucedió nada, todo estuvo tranquilo. En el Tacaná, pues lo que sucedió pues fue también en las carreteras, mucho de estos derrumbes, que igual también sucedieron que quedaron pues las poblaciones también aisladas en esta parte de Padencul, sobre todo donde hay paredes enormes de rocas volcánicas que cayeron, pero no fue por producto del volcán, sino por un producto de inestabilidad generado por el movimiento tan fuerte. En el caso del Chichón, algunos desprendimientos también en el cráter, pero nada que ver con una actividad del volcán. Entonces, pues lo otro que se monitorea en los dos volcanes es su actividad de las fuentes termales. En el caso del Chichón se hace periódicamente un muestreo de sus aguas y se analiza químicamente para ver, así como un análisis químico como todos los que conocemos, ver cuáles son el estatus de estos componentes que tienen. Y en el lado del Tacaná también, ahí se muestra en un lugar que se llama agua caliente. No, pues muy bien. Pues doctora, pues agradecerle su aportación muy interesante. No, insisto, no es por inquietar, pero debemos estar informados, creo que eso es lo fundamental. Y preparados, ¿no? Para tener una reacción ante un fenómeno de eso, ¿no? Sí. Y bueno, doctora, concluya, por favor, dándonos un consejo a todos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer ante estas eventualidades. Pues, regresando a lo del cañón del sumidero, pues yo recomendaría pues esta parte de tener un monitoreo y aunque he leído que están mencionando que pues, las lanchas pasen más en el lado medio del trayecto y no pegado a las paredes, pero pues sí sería una lástima también cerrarlo, ¿no? Obviamente, pero sí que parte también de ese seguimiento debe ser un monitoreo
Y por otro lado, ya finalmente, pues esta parte de la educación, ¿no? Que sí tenemos que interesarnos más por conocer nuestro territorio, ¿no? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tenemos los volcanes activos? ¿Por qué tenemos estas fallas? ¿Por qué tenemos los desprendimientos o estos caídos o vuelcos que hay de rocas? Pues son también parte de la naturaleza, es parte natural, pero también hay otras acciones antrópicas que sí están generando pues daños, como es la deforestación o el cambio de uso del suelo. Entonces, pues hacer una reflexión todos de lo que está a nuestra parte, pues hacerlo bien, prepararnos para esto último que estábamos hablando sobre los sismos. Creo que es una condición muy, muy importante, como usted bien lo decía, no es pues ahora ahí de que la fatalidad, ¿no? Es que vivimos en una región permanentemente sísmica. Cada uno de nosotros, al menos yo, he experimentado 3 terremotos, el de 85, el de aquí que fue el del 95 y este último, intermedios otros. Entonces es una condición natural que tenemos que prepararlos porque vivimos en una región sísmica. Muy bien. Pues gracias, doctora Silvia. Pues, amigas, amigos, esto fue la entrevista. Buenas tardes.